La corrupción es la mayor amenaza que enfrenta nuestro partido y la campaña anticorrupción es la forma más profunda de autorrevolución. Estas son palabras de Xi Jinping en 2015. Desde entonces el partido ha experimentado un proceso de transformaciones y purgas que están sirviendo a la capacidad operativa de China, están haciendo más fuerte el Estado chino. Lo vemos aquí. Hola a todos y bienvenidos al podcast de The Political Room. Yo soy Daniel Gil y como siempre estoy aquí con Iván López. Iván, ¿qué tal? ¿Qué tal, Dani? Pues muy bien, con muchas ganas de hablar de nuevo contigo sobre un tema que yo creo que va a ser muy interesante, no solo para nosotros, que como bien ya hemos comentado en otros podcasts, está claro que es café para cafeteros, ¿no? Que nos gusta y hemos estudiado mucho de este tema durante mucho tiempo, pero yo creo que también para todos nuestros oyentes va a ser un tema bastante interesante. Yo creo que va a salir una buena conversación. Es un tema bastante interesante, es como tú dices, quizá algo para café, para muy cafeteros, como te gusta decir, y además también es un tema histórico para nosotros porque por primera vez estamos en vídeo. Entiendo que la mayoría de gente nos estará escuchando como siempre en las plataformas habituales, ya sabéis que estamos en todos sitios, que estamos en Spotify, que estamos en iVoox, que estamos en Apple Podcast, pero ahora también estamos en YouTube, estamos con vídeo. Si queréis ver la belleza de Iván y mi aspecto un poco indefinible, pues sabéis que también nos tenéis la oportunidad de verlo en YouTube a partir de ahora. Pero, Iván, sin más dilación, ¿de qué vamos a hablar hoy? Las purgas de Xi Jinping, el estado de, valga la redundancia, el estado chino con estas purgas. Y si te parece, antes de entrar en materia en sí, en lo que está ocurriendo, eh, creo que muchas veces en los medios generalistas, incluso en algunos medios especializados, no se profundiza lo suficiente en determinadas cuestiones y no se da demasiado contexto al lector o el espectador o el oyente en este caso para interpretar correctamente la información. Y creo que una de las funciones de este podcast, ya que tenemos tiempo, es precisamente aportar ese contexto. Así que como vamos a hablar de esas purgas, de lo que está haciendo Xi, primero, si se están produciendo esas purgas o no, si este relato que existe desde Occidente realmente está ocurriendo, o si es solo un relato desde Occidente o no. Me gustaría comenzar hablando de órganos clave del sistema político chino, porque en muchas ocasiones leemos en la prensa occidental, se ha purgado a X persona del Congreso Nacional del Partido Comunista, del Comité Central, pero si no sabes qué es el Congreso Nacional, qué es el Comité Central y qué hace, te cuesta entender un poco la relevancia de la persona que en este caso ha sido purgada. Así que brevemente, si me permites, Iván, me gustaría comenzar con eso, explicando cuáles son las instituciones clave, porque las vamos a repetir a lo largo del podcast y creo que así queda un mapa mental donde la gente se puede ubicar más fácilmente respecto a cuál es la importancia de las personas purgadas. Empezamos. ¿Con qué? El Congreso Nacional del Partido Comunista de China. Este es el órgano teóricamente, insisto, teóricamente, supremo del partido, aunque en la práctica funciona más como una cámara de ratificación que como un ente decisorio real. Lo componen unos 2.300 delegados aproximadamente. En el último apenas llegan a los 2.300, pero son miles de representantes y se reúne cada 5 años. Estas son las noticias que vemos a lo largo del tiempo en la prensa de reunión del Congreso Nacional. Se va a celebrar el próximo Congreso Nacional. Es esta institución. Como digo, se celebran cada 5 años y estas reuniones duran aproximadamente 10 días o una semana, más o menos. ¿Qué hace este órgano? Elige al Comité Central, del que hablaremos ahora, revisa los informes que presenta el secretario general sobre el desempeño del partido y el país y aprueba las modificaciones de los estatutos del partido. Aunque, como decía, este órgano puede parecer muy poderoso, en la práctica las decisiones ya se han tomado antes por
los órganos de los que vamos a hablar ahora y sobre todo por el líder, en este caso Xi Jinping, por lo que al final el Congreso actúa como una cámara simplemente de ratificación, da el visto bueno a decisiones que ya se han tomado previamente. Su importancia radica en que sí que es cierto que marca los grandes ciclos políticos. Por ejemplo, el 20 Congreso, el último, que se celebró en octubre de 2022, confirma el tercer mandato de Xi y toda la dominación de su facción y de sus aliados dentro del partido. El siguiente se celebrará en otoño de 2022. Otro órgano clave, el Comité Central. Os he comentado que el Comité Nacional elegía al Comité Central. El Comité Central es ya el órgano de élite del partido. Ya representa la cúpula del Partido Comunista. Lo componen unos 205 miembros que son plenos, que tienen derecho a voto, y luego hay unos 170, en este caso 171, si no me equivoco, que son miembros suplentes, que no tienen derecho a voto, pero acuden si hay alguna vacante. Los elige el Congreso Nacional de una lista preestablecida por el liderazgo que se va. Es cierto que normalmente estas listas tienen más candidatos que plazas, por lo que existe cierta libertad y cierta preferencia a la hora de elegir quienes lo componen finalmente, pero la lista está muy filtrada y controlada, por lo que la elección realmente no es una elección efectiva en ese sentido. Sus funciones entre congresos, que como hemos visto se celebran cada 5 años, pues cuando no hay estos congresos, ejerce la autoridad suprema del partido y se reúnen en plenos una o dos veces al año. Cada pleno tiene un tema concreto, por ejemplo, reformas económicas, el estado del partido, su disciplina, la ideología, etcétera. El primero siempre es el que elige a los órganos dirigentes tras el congreso del partido y el último es el que prepara el congreso siguiente. Y como veis, ya nos va creando un mapa mental. Pero hay algunas instituciones más. Por ejemplo, el Politburó. Este es el que nos sonará a todos de la Unión Soviética, el que todo el mundo ha escuchado hablar. Es realmente el verdadero centro de poder ejecutivo del partido. Aquí ya lo componen 24 miembros. Aunque ya veremos si siguen siendo 24 o no a lo largo del podcast. Pero a efectos formales son 24 miembros. Los elige el Comité Central en ese primer plenario de que os hablaba, que se celebra nada más celebrar el Congreso. En la práctica, esta lista de miembros la negocia el secretario general con los principales líderes del partido. Y por lo que también, de nuevo, esa votación del Comité Central es ratificatoria. El resultado ya está decidido. ¿Cuáles son sus funciones? Pues toma las decisiones políticas principales. Se reúne mensualmente y sus miembros son realmente la élite del partido, no solo porque pertenezcan a el Politburó, sino porque ocupan también puestos importantes del Estado, gobiernan las provincias clave, a las grandes ciudades, etcétera. El Politburó se encarga de que todos los puestos clave del Estado estén bajo su control. Y existe como vemos, hay una estructura de círculos concéntricos. Tenemos el Congreso, que son 2.000 miembros, luego el Comité Central, que son ya 200, ahora ya estamos en 20, pero dentro de el Politburó existe el Comité Permanente, que esto ya es la élite dentro de la élite. Es el órgano de máxima decisión, el círculo de hierro, lo podríamos decir así, que son 7 hombres. Digo hombres porque siempre han sido hombres, nunca ha habido ninguna mujer, y los consideramos como los hombres más poderosos de China. Los elige el Comité Central y en la práctica son los que toman las decisiones, que son los que las negocian también al máximo nivel previamente al Congreso. Pero esto es la élite del partido. Por supuesto, entre estos 7 miembros está Xi Jinping, el secretario general. Y ya a partir de aquí existen otros órganos, pero esto es la imagen general. Existe otra institución que es importante, que es la Secretaría del Comité Central, que esto es un órgano más administrativo, que es la que implementa las decisiones del Politburó y también son 7 miembros. Y coordina más el trabajo diario, supervisa los departamentos. Es decir, es interesante, y para este tema de las purgas es quien ejecuta las decisiones. No toma la decisión, pero sí se encarga de administrativamente ejecutarlo. Y por último, me gustaría comentar 2 o 3 cuestiones más. Una,
es la Comisión Central de Inspección Disciplinaria. Esto es un órgano muy importante para el tema del que vamos a hablar hoy, porque es el órgano anticorrupción del Partido Comunista de China. Es, digamos, el garrote disciplinario, es la institución que ejecuta las investigaciones que terminan en purgas. Aquí se lo componen unos 130 miembros y la elige el Congreso Nacional también en paralelo al Comité Central. Investiga las violaciones de disciplina del partido, tiene el poder para detener, interrogar y proponer sanciones que pueden ir pues, desde una amonestación hasta la expulsión última del partido. Y normalmente sus investigaciones, que son internas del partido, insisto, suelen preceder a procesos judiciales formales. Normalmente, si te empieza a investigar la Comisión Central, realmente vas a tener problemas legales muy probablemente, ¿no? Si encuentran que has hecho algo ilícito. Y hay que tener en cuenta que esta comisión tiene un brazo militar, que es la Comisión de Inspección Disciplinaria del Comité Central, que es su equivalente para el ejército. Hace exactamente lo mismo, pero solo para el ejército. Y por último, y ya termino con esto, me gustaría mencionar a la Comisión Militar Central, que es algo que va a aparecer también en el podcast a lo largo de su desarrollo, que es el mando supremo del Ejército Popular de Liberación. Hay que tener en cuenta también que el Ejército Popular de Liberación es el ejército del Partido Comunista de China, no del ejército chino. Esto es una distinción que es útil tener en la cabeza, sobre todo por lo que vamos a ver hoy. Y aquí, en la Comisión Militar Central, en la CMC, es donde reside verdaderamente el poder militar de China. Formalmente existen dos, que una del partido y otra del Estado. Por eso hacía esa distinción de que el ejército es el ejército del partido. Pero en la práctica esta distinción no se produce porque tienen los mismos miembros y operan como un solo órgano. Y esta dualidad está hecha así a propósito para reflejar esta realidad, la de que el partido manda sobre el fusil, que es una frase muy manida en la administración china que quiere mostrar esa supremacía del Partido Comunista de China sobre todos los órganos decisores del Estado y especialmente sobre el ejército. Su composición también son 7 personas, presidida por Xi Jinping. Veremos también si siguen siendo 7 personas. Y con esto eh, si aquí me planto, si lo quieres decir así, Iván, con el mapa conceptual de las instituciones chinas. Con la idea clara que quiero mostrar de que es un sistema de círculos concéntricos, donde cuanto más arriba estés, más reducido ese círculo y, por tanto, mayor es la importancia que tú tienes sobre el sistema político chino. Y es importante tenerlo en cuenta. Simplemente que sepáis que obviamente, quien controla y quien decide en la Comisión Militar Central es quien controla el ejército chino y lo mismo ocurre con los distintos órganos. Y con esto ya, claro, tenemos la cuestión institucional, pero estamos hablando de purgas. ¿Realmente se están produciendo purgas, Iván? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué está pasando en China? A ver, en realidad todo tiene matices, pero lo que estamos viendo evidentemente es que sí, ¿no? A ver, desde el punto de vista oficial, la narrativa desde Pekín es que se afirma que se trata de una, bueno, lucha contra la corrupción, ¿no? Es una campaña anticorrupción. Desde que llegó Xi Jinping al poder en 2012, esta campaña, pues bueno, se ha convertido, ¿no?, en uno de sus ejes centrales de su política de gobierno. Millones de funcionarios han sido investigados, sancionados o expulsados del Partido Comunista. Desde la propia narrativa de las Fuerzas Armadas se sigue sosteniendo que la corrupción, pues bueno, había alcanzado unos límites insoportables, que se habían comprado ascensos, que se habían manipulado contratos militares, que había redes de sobornos y había, bueno, un sistema de promoción, ¿no?, entre niveles que estaba profundamente contaminado. Pero bueno, si vamos un poco más al detalle, ¿no? Parece evidente que la corrupción explica parte de la historia, pero no parece que explique toda. Y vamos a ver por qué. Porque las purgas de Xi Jinping parece que siempre han tenido una, vamos a decir, doble naturaleza. Porque son simultáneamente, sí que es verdad que es una campaña contra la corrupción, pero también, al menos lo que sabemos a día de hoy y lo que podemos observar, ¿no?, desde nuestro prisma, es que son una herramienta política también destinada a reforzar la disciplina y, bueno, eliminar esos centros que pueden ser alternativos de poder y parece que garantizar esa lealtad absoluta al liderazgo central.
aquí me paro un poco porque sé que es verdad que estamos hablando de purgas y como bien diré un poco más adelante, en estos últimos 2 años, último año, se han producido lo que son las purgas más impactantes porque se han eliminado a figuras muy importantes dentro del liderazgo chino, pero estas purgas vienen de lejos y se han producido durante diferentes fases. La primera se produjo ya entre 2012 y 2015, y cuando Xi Jinping llega al poder, y la prioridad básicamente era, pues bueno, reforzar ese control sobre el Ejército Popular de Liberación. Se dirigieron principalmente a figuras vinculadas a redes que habían heredado el poder, ¿no? De etapas anteriores. Casos emblemáticos fueron el de Xu Caihou o Wu Boxiong, que, bueno, eran antiguos vicepresidentes de la CMC, de la Comisión Militar Central. Como tú bien explicaste, Dani, es un órgano clave para el tema que nos ocupa. Y el objetivo, pues bueno, era doble, era castigar la corrupción y desmontar todas esas estructuras de influencia que no dependían directamente de Xi Jinping y que lacraban en gran medida su consolidación del poder. Pero esas purgas tenían ciertos límites porque muchos altos mandos militares permanecieron en sus puestos. Por lo tanto, es verdad que el ejército conservó una parte importante de su autonomía operativa. Sí que es verdad que Xi Jinping, digamos que fortaleció los mecanismos de supervisión, pero no tenía el pleno control de toda la institución política y militar. Hubo una segunda fase que se produjo tras unas reformas militares en el año 2016. Ahí sí ya el liderazgo chino pues reorganizó profundamente la estructura de mando, reforzó el papel político de las Fuerzas Armadas y creó nuevos mecanismos de supervisión. Pero el punto de inflexión, el verdadero punto crítico en lo que nos ocupa, llega tras el 20º Congreso del Partido Comunista en 2022. Muchos, y cuando me estuve documentando para este podcast, y seguramente tú también, Dani, hay muchos analistas que consideraban que una vez que Xi Jinping había asegurado ese tercer mandato, ¿no? Y que le daba cierto poder sin precedentes dentro de China, que Xi Jinping, bueno, podría un poco relajarse, ¿no? Relajar esas purgas, relajar la supervisión, pero ocurrió exactamente lo contrario, ¿no? Y a partir de 2023 es cuando comienza una tercera ola, pues mucho más agresiva. Se atacó directamente, por ejemplo, a la dirección de la fuerza de cohetes, que es la fuerza élite encargada de los misiles estratégicos y del arsenal nuclear chino. Después llegaron investigaciones en el sistema de adquisiciones militares, en los organismos de personal y en múltiples mandos operativos. Y lo interesante de esta nueva, digamos, fase u oleada es que ya no se limitaba a sectores concretos, sino que ahora las investigaciones alcanzaban a personas, a oficiales que habían ascendido bajo el liderazgo de Xi Jinping. Y esto es clave, porque aquí es donde aparecen dos nombres fundamentales para comprender esta situación, que son Zhang Youxia y Liu Zhenli, ¿no? Zhang no era, vamos a decir, un general cualquiera. Estamos hablando de que era probablemente el militar más poderoso de China después de Xi Jinping. Y esto es muy importante. Era el vicepresidente de la Comisión Militar Central, miembro del Politburó y considerado durante años uno de los aliados más cercanos del líder chino. Xi Jinping lo había mantenido en el cargo incluso después de superar esa edad habitual de jubilación, que es algo que, bueno, se interpretaba como una demostración de confianza, ¿no? Y si leemos un poco de qué se le acusa realmente a Zhang, es que hay algo interesante porque los medios militares chinos insistieron especialmente en que Zhang había dañado el llamado sistema de responsabilidad del presidente de la Comisión Militar Central. Es decir, habría cuestionado o debilitado, bueno, el principio según el cual todo el aparato militar debe responder directamente a Xi Jinping. Por lo tanto, aquí nos da a entender ya que es la acusación central, no parece ser simplemente corrupción, sino que parece haber un tono de, bueno, un problema de lealtad política, ¿no? Y junto a Zhang también cayó Liu Zhenli, que ocupaba el cargo de jefe de Estado Mayor Conjunto y también era uno de los máximos responsables operativos del ejército chino. Y a diferencia de muchos cuadros políticos, bueno, gozaba de cierta reputación, vamos a decir, como profesional militar y veterano de combate. Era una persona clave para coordinar operaciones, sistemas de mando y también capacidades de guerra moderna y por lo tanto
su destitución resultó igualmente sorprendente. Y muchos análisis también coinciden en que la Comisión Militar Central ha quedado prácticamente vaciada, ¿no? Ya que tras las destituciones sucesivas, la estructura quedó reducida a la figura clave de Xi Jinping y a un número, bueno, reducido de colaboradores. Y aquí hay algo también importante para entender lo que está pasando ahora y también nos tenemos que retrotraer un poco en el tiempo. Y es que Deng Xiaoping ya en 1975, ya él mismo describía una cierta enfermedad institucional del ejército chino. El propio Deng observaba que las Fuerzas Armadas estaban, bueno, fragmentadas en redes personales, que había mucha lealtad regional y estructuras informales de influencia y que eso, que muchos mandos respondían más a sus propios grupos, a sus antiguos compañeros de armas o a sus propias redes de patronazgo que al propio centro político, ¿no? Y entonces, pues bueno, desde la perspectiva de Xi Jinping, hay que tener en cuenta que cualquier red suficientemente poderosa o que le pueda hacer frente, pues evidentemente puede convertirse en una amenaza. Porque lo hemos visto que en muchos sistemas que pueden ser autocráticos, ¿no? Cuando tienes una figura central de poder, lo hemos visto también con Rusia durante la guerra de Ucrania, que en muchas ocasiones, pues altos mandos militares no, no le describen realmente todo lo que está pasando sobre el terreno o no le dan toda, digamos, el 100% de lo que está pasando, ¿no? Y eso lleva muchas veces a no tener a que haya un sesgo de información o un fenómeno de información incompleta, por lo que Xi Jinping lo que estamos viendo es que evidentemente se está describiendo como una acción anticorrupción, pero lo que se está viendo realmente es una acción destinada a concentrar el poder realmente en Xi Jinping, Dani. Y yo creo que estamos viendo realmente, ¿está habiendo purgas? Sí, está habiendo purgas. La razón, pues nos lo contarás ahora tú mejor, pero parece que está también orientada a concentrar toda esa lealtad política dentro de la figura de Xi Jinping. Es un asunto complejo, realmente el de los motivos, ¿no? Porque, como tú decías, no se puede resumir solo en la corrupción, que es un problema muy importante, ¿no? Pero, eh, como tú comentabas, con el liderazgo de Xi nos encontramos dos grandes oleadas de purgas. La primera, como tú bien has dicho, que va de 2012 a 2015 aproximadamente, que se centra principalmente en la corrupción y al mismo tiempo desmantelar esas redes o facciones clientelares y económicas, conocidas como Wanshi, que existían en el partido para consolidar definitivamente su poder, ¿no? Esto es una dinámica que se interrelaciona y confluye y operan conjuntamente, ¿no? Pero ahora eh, vemos matices diferentes. Por ejemplo, tú comentabas que Xi Jinping está comenzando a purgar, a destituir a sus propios nombramientos. Tengo aquí un dato de los 35 oficiales de 3 estrellas que Xi Jinping ascendió desde 2020, 32 32 de 35 han sido investigados y 29 confirmados o depurados. ¿No? Entonces, vemos que ahora nos enfrentamos a una situación más compleja, con una explicación multifactorial que, bajo mi punto de vista, podemos resumir en 3 elementos o pilares estratégicos. El primero, la lealtad absoluta. El segundo, la integridad operativa. Y con esto me refiero a la corrección forzosa de fallos sistémicos en el desarrollo tecnológico militar y en el mando, ¿no? Ahora explicaré con más profundidad a qué me refiero. Y por supuesto también el tercer gran elemento es la supervivencia del régimen. El blindaje del Partido Comunista de China contra el riesgo de un colapso estilo soviético que, como sabemos, es una de las preocupaciones históricas del Partido Comunista de China, evitar un colapso similar al que ocurrió en la Unión Soviética. Bajo este prisma, asumiendo estos 3 pilares como propios, vemos como desde fuera esta decapitación organizacional del Partido Comunista de China, especialmente de los ministerios de Defensa y Exteriores, como tú has contado, proyecta una imagen de inestabilidad externa. Pero desde el punto de vista interno responde a una lógica de purificación ideológica y refuerza al partido y al Estado. Eh, Dicho esto, ¿por qué?
ocurre esto desde 2022. Porque al principio veíamos unas purgas centradas en la corrupción, las facciones, ¿no? Y desde 2022 se han eh, radicalizado en cierto sentido y se han potenciado y se han hecho cada vez más frecuentes y en personajes nombrados por el propio Xi. Aquí también yo creo que hay varios factores. El primero es, como decíamos anteriormente y también lo han mencionado, el 20 Congreso, que consolida definitivamente la dominación de Xi sobre tanto el Politburó como la Comisión Militar Central, ¿no? Y así se elimina el último contrapeso, especialmente de líderes anteriores como Hu Jintao, y deja a Xi sin necesidad alguna de pactar con otras facciones. Xi ya no tenía necesidad de comentar nada con nadie. Esto es el primer factor. Otro, la invasión rusa de Ucrania. Recordemos que ocurre en febrero de 2022 y funciona, bajo el punto de vista chino, también como una advertencia. El mal desempeño del ejército ruso, rumores y confirmaciones de equipamiento defectuoso, de corrupción, alarma así sobre el estado real del ejército. Y la pregunta que se hace el ejército chino y especialmente Xi Jinping viendo el desempeño del ejército ruso en Ucrania es, ¿estamos nosotros igual? A esto hay que unir el objetivo de 2027 sobre Taiwán, que eleva el coste político de la corrupción. Que esto, como aclaración al margen, no implica que China tenga como objetivo intentar buscar una anexión militar de Taiwán en 2027, pero sí que entre los objetivos de Xi se encuentra que el ejército debe estar ya capacitado en 2027 como para realizar tal operación si quisiera realizarse, ¿no? Lo que aumenta la presión sobre todos estos factores. Y se añade una última cuestión, que es un escándalo concreto, pero que refleja bien el estado del sistema del ejército chino y su impacto interno. Se descubrió que la CIA, entre 2007 y 2012 aproximadamente, había estado pagando sobornos de sus activos en el ejército chino para ascender, lo que evidencia que el sistema de ascensos en el ejército chino era realmente un mercado y se compraban esos puestos de responsabilidad. Y esto viene ocurriendo en el ejército chino desde principios de los 2000 aproximadamente. Esta práctica precede a Xi Jinping. Y la CIA, la inteligencia estadounidense, decidió beneficiarse de esta práctica para comprar ascensos de sus activos dentro del ejército. Por tanto, era un sistema en el que los cargos simplemente se compraban. En este sentido es especialmente relevante el caso del almirante Miao Hua. Miao era miembro de la CMC, era el director del Departamento de Trabajo Político y una figura central en lo que se conoce como la camarilla de Fujian, que eran los oficiales que coincidieron con Xi Jinping cuando Xi era gobernador de esta provincia, de Fujian, que entre el 85 y 2002, ¿no? Por lo que se entendía que eran gente de su máxima confianza y de su entorno más inmediato. Pero, como digo, Miao Hua fue suspendido por graves violaciones de disciplina y era el responsable del adoctrinamiento ideológico y de este sistema de promociones bajo sobornos, ¿no? A todo esto también, Iván, hay que añadir un concepto ideológico, que es muy importante tenerlo en cuenta y que en muchas ocasiones se pasa por alto, ¿no? Es el concepto de autorrevolución, de Zhuo Geming, que es un concepto formulado por Xi Jinping en 2018, que en el 20 Congreso precisamente se eleva a categoría doctrinal en 2022. Y la idea muy resumida es la siguiente, y es, el Partido Comunista de China es la única organización capaz de revolucionarse permanentemente a sí misma, sin necesidad de presión externa alguna. Esto contrapone el modelo del Partido Comunista de China frente al modelo occidental de control externo, ¿no? Democracia, auditorías, justicia, prensa libre, contrapesos institucionales. Sí propone un control interno permanente. Purgas, disciplina, inspecciones cíclicas. El partido vigila al partido. Y esto es una respuesta de Xi a la pregunta que mencionaba antes y que en cierto sentido obsesiona al Partido Comunista de China. Y es por qué cayó el Partido Comunista de la Unión Soviética y cómo evitamos que nos pase lo mismo a nosotros. Xi articula, y así lo ha dicho públicamente en más de una ocasión, que la respuesta a la caída soviética fue la pérdida de control ideológico, la corrupción que no supieron atajar y la falta de voluntad del partido para autopurgarse, para hacer la autorrevolución que exige Xi. Por tanto, su conclusión es clara. El Partido Comunista de China debe purgarse siempre.
no como una crisis puntual, sino como una práctica continua para mantener ese vigor del partido. Bajo esta doctrina, el Partido Comunista de China ha transitado desde ese control de facciones que mencionábamos antes, con esas primeras etapas de Xi Jinping, a un estado de inestabilidad institucional permanente. Pero es así por diseño. Xi recalca de nuevo esa frase que hemos comentado antes de el fusil debe estar bajo el control político absoluto. Si se acepta esta lectura ideológica, las purgas dejan de ser anómalas o respuestas a crisis puntuales y se vuelven la forma normal de funcionamiento del régimen. No hay un punto final tras el cual las purgas se detendrán y todo volverá a la normalidad. La normalidad es la purga, porque es la única manera de garantizar la capacidad del partido. Esto, claro, genera varias contradicciones. Es decir, la búsqueda de la pureza ha generado una paradoja estratégica. Y es que la campaña intensiva fomenta una parálisis operativa donde los oficiales evitan tomar decisiones, especialmente si son innovadoras o se salen del consenso establecido, por temor a la vigilancia. La autorrevolución busca lealtad, pero el costo es cierto aislamiento de Xi que se aleja de la realidad operativa. Esto en términos ideológicos, pero también tiene un claro componente industrial y económico. Eh, las purgas, aparte de la corrupción, aparte del factor político, también responden a fallos materiales que comprometen la capacidad operativa del ejército. Tú lo has mencionado sucintamente antes, Iván. Se han hecho auditorías en la fuerza de misiles y, según la inteligencia estadounidense, no sabemos si esto es cierto o no, se revelaron misiles con agua en lugar de combustible y silos de misiles interbalísticos en Xinjiang con compuertas inoperantes. Insisto, esto es información de la inteligencia estadounidense. Existe controversia sobre si algo así puede producirse. Hay expertos que dicen que sí, otros que no. Pero lo que es cierto, independientemente de que estas circunstancias concretas que afirma Estados Unidos que se produjeran en la realidad o no, lo cierto es que la cúpula directora de los programas de misiles chinos son acusados oficialmente de graves violaciones de la disciplina del partido y de la ley y de haber contaminado gravemente el entorno político del ejército y la ética del sector del equipamiento militar. Y toda la cúpula fue destituida. Así que algo ocurrió. También en el ámbito naval, el hundimiento del submarino 041 de la clase Chou, que muchos recordaréis porque se filtraron aquellas imágenes por satélite, en el astillero de Wuchang en 2024, evidenció fallas graves en el control de calidad de la producción del ejército chino. Y esto nos lleva a otro tema, y es que mientras el sector de defensa, de la industria de defensa en términos globales, ha crecido en torno a un 6%, el sector chino cayó un 10%. Empresas dominantes como Norinco, CAS o AVIC, que son los gigantes de la industria tecnológica china en términos de defensa, han sufrido retrasos en sus programas de entrega, reducción de los pedidos. Se han llegado a paralizar, por ejemplo, en el caso de Norinco, se han llegado a paralizar entregas de blindados por la destitución de varios directivos, ¿no? Y esto entronca con lo que decíamos, esa erosión del control de calidad y la corrupción en las adquisiciones de equipamiento, lo que obligan a Xi a una intervención agresiva para salvarse la credibilidad de su arsenal estratégico. Insisto, dentro de este marco conceptual e ideológico. Por dar otro dato, las 8 empresas chinas de armamento que se incluyen en el top 100 mundial de la industria de defensa sufrieron una caída combinada de 10% de sus ingresos por venta de armas hasta 2024, como comentaba antes. Pero es que en el caso de Norinco se desplomó un 31%, que es la mayor caída entre las grandes firmas chinas. Eh, Al final, encontramos un escenario donde las acusaciones de corrupción en las adquisiciones chinas lleva a que importantes contratos armamentísticos, incluso con sus propios campeones nacionales, fueran pospuestos o cancelados a partir de 2024. Por ejemplo, podemos citar muchos ejemplos. La Comisión Política Consultiva del Pueblo Chino revoca la pertenencia de varios altos cargos directivos en esta comisión. El presidente de la compañía aeroespacial de China, Wu Yansheng, es destituido. El presidente de Norinco, Liu Sichuan, es destituido. El vicegerente de CASIC es destituido. El presidente de la Academia China de Tecnología y el jefe del programa de misiles es destituido. Todos ellos en 2014, por ejemplo. Y otro caso relevante es el de Tang Weisong,
que es el expresidente de AVIC, que para el que no lo conozca es el principal fabricante chino de aviones militares. Fue puesto bajo vigilancia formal en agosto de 2025. Y hace poco, si no me equivoco, en marzo de este mismo año, fue condenado a pena de muerte con 2 años de suspensión por aceptar sobornos, en un caso que involucraba 700 millones de yuanes, ¿no? Además del uso de información privilegiada y filtración de información confidencial. Y estos son datos que el propio gobierno chino comparte con nosotros. Y por último, para ir terminando esta parte, pero es que me resulta fascinante, Iván, de verdad, es algo que se discute menos, pero es muy relevante, y son el propio crecimiento y las propias dinámicas dentro de la industria de defensa china. La industria de defensa china pasó por una explosión entre 2015 y 2022, un crecimiento verdaderamente explosivo. Los presupuestos se duplicaban, se producía una fusión civil-militar, se modernizó muy aceleradamente la industria, lo que generó tres problemas convergentes. Uno, crecimiento sin supervisión. Los grandes conglomerados de defensa operaban con presupuestos enormes y se cerraban muchos contratos sin licitación de verdad, sin mucha supervisión, porque primaba la velocidad y absorber realmente ese crecimiento. Y por eso mismo, los directores de estas compañías se convirtieron en celebridades y tuvieron mucha autoridad dentro de sus propias compañías. En algunas fuentes chinas les gustaba referirse a ellos en aquella época como señores feudales, porque era la autoridad máxima dentro de su compañía y eso afectaba, evidentemente, al desempeño del ejército chino, a pesar de que no tenían ningún cargo en sí en el ejército chino, ¿no? En tanto que eran sus proveedores principales y, en algunos casos, únicos. Además, también esta fusión civil y militar amplía la corrupción, ya que se erosionan las fronteras entre lo civil y lo militar y se crean canales nuevos para que el dinero del Estado fluya hacia entidades híbridas que tienen una auditoría bastante difícil. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al programa Made in China 2025, ¿no? Y encontramos como estas personalidades tenían cargos duales y ahí la auditoría es mucho más difícil, ¿no? Por último, tenemos que tener en cuenta también las sanciones occidentales, que aumentan la presión sobre estos sectores. Las restricciones de exportación tecnológica de Estados Unidos, especialmente de 2018, obligan a China a sustituir muchas importaciones rápidamente, lo que genera muchos contratos masivos a empresas estatales para desarrollar capacidades autóctonas, chips, motores aeronáuticos, sistemas de guiado, pero también, aparte de ese reforzamiento de su industria local, se generan incentivos enormes para inflar costes, falsificar progresos y desviar recursos. Y ya por ir terminando, Iván, esto hemos visto un poco el sistema, las implicaciones políticas, las implicaciones económicas e industriales, pero hay que tener en cuenta que no solo afectan a la industria. En el ámbito civil, tú también lo has mencionado, también están presentes Qin Gang, el exministro de Exteriores, Tang Yi-un, que fue ministro de Justicia, que le condenaron a cadena perpetua por aceptar sobornos, el propio presidente del Banco de China, Liu Liangge, y evidencian también cierta ofensiva contra el sector financiero, económico, civil. Y en el ámbito militar también lo vemos, ya que la corrupción no solo se centra en el Ejército Popular de Liberación, sino en toda la cadena Estado, industria, Fuerzas Armadas. Y la respuesta de Xi es una purga simultánea a los tres frentes, porque entiende que el problema es sistémico. De ahí se explican estas purgas civiles, estas purgas económicas. Es un sistema que opera al conjunto y el sistema, bajo el propio análisis de Xi y de la élite del Partido Comunista de China, está corrupto. Por lo tanto, las purgas tienen que ser sistémicas. Y en este sentido es clave el órgano que mencionábamos al principio, la Comisión Central de Inspección Disciplinaria, que ha evolucionado de un órgano de choque a un aparato de control permanente. En 2026 sus prioridades se centran en las finanzas, la energía y la educación, apoyada por la Ley contra la Corrupción Transfronteriza, que busca principalmente perseguir capitales y fondos que se desvían a otras partidas no originariamente presupuestarias. Entonces, estas reformas vemos también que hay un impulso institucionalizador de la purga. Se están produciendo reformas para institucionalizar este proceso. Además, la Corte Popular Suprema endurece en abril de este mismo año las penas
los sobornos superiores a 2 millones se consideran agravante, etcétera. Este mismo año, en el primer trimestre solo, se han abierto 245.000 nuevas investigaciones. En el primer trimestre de 2026, 245.000 nuevas investigaciones. La profundidad de este asunto es tal que solo 17 de los 67 miembros originales del Comité Central permanecen sin investigar. Y con esto termino, con esta reflexión. Eh, el problema es tan, y los números son tan brutales, que sí está atrapado en una situación de victoria elusiva, porque cada investigación revela que la corrupción no es algo externo, sino una condición intrínseca al sistema que él mismo dirige. Por tanto, nuevas purgas no han logrado evitar el problema, como ya no lo lograron evitar las purgas de 2011. Y sobre todo un detalle antes de terminar, es importante tener en cuenta lo siguiente. Si analizamos en profundidad a los purgados del ejército, la mayoría pertenece a sectores tradicionalmente propensos a la corrupción, es decir, donde se mueve dinero, donde hay compraventa, las adquisiciones, el equipamiento, la fuerza de los cohetes, la logística, ¿no? Y muy pocos serán operadores en mandos de combate. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar las posibles capacidades o no que pudiera tener el ejército chino tras estas purgas. Pero con este panorama general, claro, ¿qué supone esto para China y para el ejército chino? Estamos hablando que hay purgas que afectan a todos los sectores, vemos cómo se hacen, por qué, pero ¿cuáles son las implicaciones, Iván? ¿Está el Estado chino más fuerte, el ejército más fuerte? ¿En qué les afecta? Creo que lo has explicado tú bien perfectamente, Dani, y seguramente me repitan en algún punto, pero yo creo que es importante recalcar, y creo que nuestros oyentes se queden con esta idea, de que hay implicaciones en el ámbito financiero, en el ámbito de defensa, en el ámbito de la industria, pero aquí lo importante es el ámbito militar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, la política exterior de China es personalista en la figura de Xi Jinping. Es él quien toma realmente las decisiones. Y dentro de esta política exterior hay un mantra y hay una fecha, que es el año 2049, donde se cumple el centenario de la fundación de la República Popular China. ¿Por qué es tan importante esto? Pues porque Xi Jinping tiene la idea de colocar a China con ese mantra de imperio en el centro. Es decir, que China tiene que llegar al año 2049 como una potencia mundial, con una potencia que controle más allá de sus fronteras, ¿no? Y para esto, evidentemente, el ámbito militar es clave. Pero, ¿qué pasa realmente con estas purgas? Pues que al fin y al cabo se está produciendo una paradoja. ¿Por qué? Porque algunas de las figuras que ha purgado Xi Jinping, como Zhang o Liu, al fin y al cabo representaban parte del núcleo profesional más sólido del Ejército Popular de Liberación. Por lo tanto, su caída no solo, digamos, que elimina a un individuo o dos individuos en particular y el ejército y China continúan como si nada, ¿no? Al fin y al cabo, está eliminando redes de conocimiento, experiencia operativa, capacidad de coordinación, etcétera. Y esto se produce cuando Xi Jinping quiere un ejército más eficaz, quiere una China capaz de realizar un asalto anfibio contra Taiwán, que está considerada una de las operaciones militares más complicadas seguramente no sé si de la historia, pero de la historia reciente, ¿no? La Comisión Militar Central ha quedado reducida, digamos, a una mínima expresión. En un momento, tras las sucesivas purgas que se habían producido, apenas quedaban Xi Jinping y Zhang Zhengmin como figuras centrales del organismo encargado de dirigir esas fuerzas armadas chinas. Por lo tanto, la principal instancia de asesoramiento militar del país, pues ha perdido. Y esto es un hecho, ¿no? Parte de su experiencia profesional. Y esto también tiene otra ramificación, y es que toda la toma de decisiones se vuelve cada vez más centralizada. Y también puede volverse menos informada, porque también aparece aquí uno de los riesgos, y ya lo comenté antes, y que nos podemos hacer una pregunta, que es, ¿qué ocurre cuando los generales empiezan a tener miedo de decirle la verdad a Xi Jinping, ¿no? Porque
si algunos altos mandos fueron castigados por expresar dudas sobre la propia capacidad real del ejército para alcanzar esos objetivos fijados por Xi Jinping, ¿qué pasa con los oficiales que asciendan en el futuro? Pues que tendrán un incentivo considerable, por no decir enorme, para transmitir únicamente buenas noticias. Porque ¿qué oficial va a querer decir la verdad a Xi Jinping cuando hemos visto que personas que ponen en duda la capacidad del ejército para cumplir esos objetivos fijados por Xi, pues son purgados, ¿no? Nadie quiere realmente ser ese mensajero de malas noticias en un sistema donde, bueno, pues una crítica técnica pueda interpretarse como una deslealtad política, ¿no? Y esto, pues bueno, tiene consecuencias peligrosas, porque al final cuanto más poder acumula el líder, pues eso, más difícil puede resultar para sus subordinados, pues bueno, transmitir información incómoda, ¿no? Y bueno, parece que China puede estar acercándose a esta dinámica y que entronca también con, bueno, la situación de Taiwán, porque, como bien ya hemos comentado, pues durante muchos años, buena parte del debate estratégico se ha centrado en la posibilidad de la invasión china sobre la isla. Y aquí, evidentemente, pues también las purgas introducen un elemento contradictorio. ¿Por qué? No porque Xi Jinping haya abandonado sus objetivos de realizar dicha intervención, sino porque al fin y al cabo esta reorganización constante del alto mando dificulta evidentemente pues planificar o ejecutar cualquier operación que pueda ser extremadamente compleja como esta. Por lo tanto, desde esta perspectiva sí que las purgas pueden tener un cierto efecto disuasorio. Si Xi Jinping también confía menos en sus mandos, también podría mostrarse menos dispuesto a asumir ciertos riesgos militares extremos. Eh, entonces, pues bueno, la consecuencia directa al fin y al cabo es un aumento, vamos a decir, una de las principales implicaciones. Yo considero, y después de haber leído a muchos expertos en el tema, que va a haber un aumento exponencial del miedo dentro de las élites militares, que se va a constituir una atmósfera cargada de ansiedad, incertidumbre y desconfianza. Sobre todo, además, en las relaciones personales entre oficiales, que van a estar inevitablemente condicionadas por el temor también a futuras investigaciones. Los incentivos para cooperar también disminuyen, los incentivos para protegerse individualmente aumentan. Por lo tanto, hemos visto también que durante décadas el problema para los líderes chinos era la existencia de redes demasiado informales y que estas redes eran demasiado fuertes, tenían demasiado poder, pero ahora eso puede surgir el problema contrario, ¿no? Que después de observar la caída de oficiales con mucho poder, como puede ser Zhang, pues que muchos generales también podrían decidir destruir, vamos a decir, o cortar voluntariamente sus propias redes de influencia para evitar también ser acusados de formar facciones. Y se podría producir esa propia atomización o destrucción política dentro del ejército, ¿no? Oficiales cada vez más aislados, más dependientes del centro, ¿no? Del liderazgo de Xi Jinping y menos capaces de construir estructuras que podemos decir de cooperación más autónomas. Desde la perspectiva de Xi, como bien tú también comentabas, Dani, esto puede verse como una victoria, porque al fin y al cabo su idea es un ciclo cerrado y constante de renovación, de purga, pero desde la perspectiva institucional también puede ser una cierta fuente de debilidad, ¿no? Por lo que hemos visto ya. ¿Por qué? Porque también mucha de un buen funcionamiento de una organización compleja depende en gran medida de las relaciones de confianza. Y al final, si cada relación pues comienza a percibirse como un riesgo político potencial, es toda esa organización también pierde capacidad de adaptarse, ¿no? Y ya para cerrar un poco el tema, estas purgas también han afectado a una proporción, digamos, extraordinaria de los puestos superiores de mando. Entonces, muchos documentos, y tú bien lo dijiste, que hablan que más de la mitad de las posiciones más importantes, es que esto es muy clave, más importantes dentro del liderazgo militar chino,
han sido objeto de investigaciones, destituciones o incluso desapariciones, ¿no? Por lo tanto, ¿quién va a sustituir a todos esos oficiales, ¿no? Y aquí podemos tirar de argot futbolístico, tiramos de, hay que ir a la cantera, ¿no? Pero esta cantera está cada vez, bueno, más reducida. Tiene cada vez Xi Jinping menos opciones, porque muchos candidatos potenciales también han sido investigados o están asociados a redes de bajo sospecha, ¿no? Y al fin y al cabo, pues un alto mando militar requiere muchos años de experiencia acumulada y no puedes fabricar una red de comandantes de un día para otro. E incluso si Xi Jinping logra construir una nueva élite militar completamente leal, pues es probable que esta élite carezca de la experiencia que tenían sus predecesores y esto también entronca pues con toda esa capacidad operativa que le gustaría tener al ejército chino, Dani. Entonces yo creo que esta es un poco la visión, las implicaciones más inmediatas de lo que puede suceder en el ejército chino con las purgas y yo me quedo con un mensaje. Para Xi Jinping bien, para China mal. Bueno, eso se podría decir de muchas otras cosas en China, la verdad, Iván. Quizás podríamos dedicarle un podcast a eso, pero sí, aquí hay varias cosas. Primero, como continuando con tu hilo con el que terminabas, efectivamente, es decir, que Xi Jinping pueda hacer esto refuerza su poder, no lo lastra, que hay muchos análisis occidentales que hablan de eso, de que está paranoico, está aislado. Independientemente de que tengan algo de verdad o no, lo cierto es que Xi tenga esa capacidad para de manera indiscutida acabar con estos cuadros dentro de la élite del partido, demuestra que su poder está incontestado y además lo refuerza, porque las posibles amenazas que pudiera tener ya están fuera. Eso es el primer elemento. Luego, en ese sentido, la corrupción es un problema muy grave y muy extendido dentro del ejército y del Estado chino, y eso es lo que dice la propia China. El propio Xi Jinping lo dice. Esto no es que lo digan desde Occidente o un informe de la CIA, es que es una de las prioridades estratégicas fundamentales de Xi Jinping, acabar con la corrupción que está extraordinariamente extendida dentro del ejército y el Estado chino. Pero claro, la corrupción del Ejército Popular de Liberación no es nueva. Xi ya lleva más de una década atacándola, según la versión oficial, y de hecho, en el periodo de 2014 y 2015 ya proclamó el propio Xi que la había erradicado. Entonces, que en 2026 sea aún necesario purgar a los propios nombrados por Xi, te indica que el problema es estructural, no individual. Y que estas purgas individuales no han logrado atajar el proceso. Pero para atajarlo de una manera estructural y sistémica, habría que cambiar muchas cosas del propio funcionamiento del Estado, lo que no se está dispuesto a hacer. Entonces, esto, como digo, no es un problema nuevo, lleva siendo un problema el de la corrupción desde que se establece la República Popular en el año 49 y continúa siendo y no tiene solución fácil desde el punto de vista sistémico, ¿no? Porque implicaría cambios al sistema que no están dispuestos a aceptarse, ¿no? Por los motivos que todos conocemos y que sería redundante mencionar. Además, en sistemas autoritarios muy personalistas como este, eh, si tú eres un subordinado, la única forma de demostrar lealtad es la sumisión continua, porque eso es lo que espera el líder de ti. Pero también la única forma de protegerte del dirigente es construir tus redes propias, que es, parece ser que por ahí van los tiros, lo que estaba tratando de hacer personajes como Zhang Youxia. El resultado de esto es que todo subordinado exitoso se convierte en una potencial amenaza. Y era lo que tú comentabas, ¿no? Con ese símil futbolístico de tenemos que tirar de la cantera. Sí, pero si el primer equipo no te vale, el B lo acabas de purgar, te tienes que tirar del C. Y claro, el salto de primera federación, de segunda federación a primera división ya no es lo mismo. Entonces, esto es un problema que va a tener que resolver Xi Jinping y que no, y parece que bajo su punto de vista está resuelto por esa autorrevolución, es decir, Gaming, que ese es el objetivo. Es decir, eso se está resolviendo bajo el prisma de Xi Jinping. Además, también hemos mencionado siempre varias fechas, 2027, ¿no? Como esa ambición para atacar Taiwán, pero tú has mencionado la fecha clave, que es 2049.
cualquiera que siga este tema desde hace mucho, las relaciones con Taiwán en este caso específico, verá que durante toda la historia se han ido proponiendo distintas fechas. 2007, 2015, 2020, 2023. Como va a atacar China a Taiwán, se prepara China para atacar a Taiwán, esta fecha, esta fecha, esta fecha. Al final, unas porque realmente no eran así, otras porque no, por cuestiones ninguna de estas fechas se ha cumplido y ninguna tiene demasiados visos de ser real. Pero la que sí es muy real es la de 2020, 2049. Para ese momento, bajo el prima de Xi Jinping, Taiwán ya tiene que estar anexionado, porque es el centenario de la República Popular, donde se acaba definitivamente, donde se pone la puntilla a ese siglo de humillación, donde se pone la puntilla a la dominación occidental y comienza ese mundo regido por China, de alguna manera, ese completar el destino histórico chino. Eh, claro, ahora mismo no se va por ese camino. Y de hecho, eh, la destitución de Zhang Youxia, que lo hemos mencionado muchas veces, somos pesados con este asunto, pero es que este es un personaje clave, era amigo de la infancia de Xi Jinping, conocía a su padre, tenía experiencia en combate, algo que no puede decir nadie de los que están ahora en la élite del partido porque han sido purgados o porque el ejército chino, afortunadamente para ellos, no ha entrado en combate desde esos conflictos en los que participó Chang en Vietnam, etcétera. Eh, claro, si esta persona de la estricta confianza es purgado, nadie está a salvo. Además, se entiende, por lo que sabemos, que uno de los motivos principales de su purga era precisamente esta cuestión, la de Taiwán, cuando Xi presionaba para agilizar los plazos y Chan afirmaba que el ejército no estaba preparado para eso y que todos esos plazos de 2027, de 2030, de 2032 no se iban a cumplir y que no se podía acometer una empresa así. Además, hubo algunas publicaciones en los medios de comunicación del Ejército Popular que pedían un liderazgo distinto. No eran críticas directas a Xi Jinping, por supuesto, pero sí que ese liderazgo centralizado, ellos pedían más ese centralismo democrático, y eso acabó lastrando su posición. En definitiva, el Ejército Popular de Liberación a día de hoy es un ejército políticamente blindado, pero técnicamente debilitado por la desarticulación de su mando operativo. Yo creo que esto es una cuestión que debemos explicar y tener en cuenta. Aunque, insisto, como he mencionado antes, muchos de los cargos purgados no tenían que ver necesariamente con el desarrollo de operaciones. Además, se produce un riesgo de información, como tú mencionabas antes, la eliminación de aliados históricos de Xi crea estas cámaras de eco, ¿no?, de adulación sistémica, que puede o no nublar su juicio estratégico o su análisis estratégico sobre la preparación real para el combate del ejército chino. Y además, esta paradoja de la autorrevolución busca una pureza ideológica, pero crea un líder con poder absoluto, sí, pero crecientemente aislado, cuya supervivencia no depende de aliados en puestos clave, sino al contrario, de una purga permanente que consume, en cierto sentido, los mismos recursos que necesita para su expansión global. Y esto unido a un problema de corrupción endémica que no se ha logrado atajar y que no parece esperable que se vaya a atajar, crea ciertas paradojas en el seno del Estado chino que van a ser muy difíciles de atajar y que, por supuesto, van a marcar su devenir histórico y que, como no puede ser de otra manera, seguiremos aquí atentamente en The Political Room, Ibar. Y ya, yo creo que casi para terminar, Dani, un poco repetirme o repetirnos en lo que hemos comentado para, bueno, sentar las bases de nuestra idea. Y es que, al fin y al cabo, parece que Xi Jinping, evidentemente, está dispuesto a asumir el riesgo de que destituir a figuras tan importantes como Zhang o Liu, que prefiere que haya esa lealtad, esa centralización en su figura, que haya redes de sumisión al poder de Xi Jinping, en vez de, bueno, redes de influencia o de potencial subordinación o con mayor poder dentro de su partido, pero que sea gente con experiencia en combate y que tengan la capacidad de formar un ejército competente, ¿no? Parece que está dispuesto a asumir o tenga la idea de que puede llevar a cabo una doble vía, que es tener a un ejército leal y al mismo tiempo capacitado para el combate y para acometer todas esas acciones que quiere llevar a cabo, como la potencial invasión de Taiwán, ¿no? Parece que Xi Jinping está dispuesto a asumir ese riesgo. También que paradójicamente, cuanto más
éxito tenga Xi Jinping en erradicar ese fenómeno que Deng Xiaoping ya había definido, ¿no? Que también dependerá del funcionamiento del sistema de una única persona, de la personalización dentro de Xi Jinping, ¿no? Y eso es realmente una apuesta bastante importante porque los sistemas altamente centralizados, como también ya tú has comentado y hemos comentado, pueden ser extraordinariamente eficaces cuando el líder toma buenas decisiones, pero bueno, también pueden volverse extremadamente vulnerables cuando las decisiones son erróneas o cuando la información que le llega a esa persona pues puede ser incompleta o no reflejar del todo la realidad, ¿no? ¿Por qué son importantes al fin y al cabo estas purgas y por qué le dedicamos un podcast? Porque también más allá de nombres concretos que han caído, lo que realmente está en juego también es el futuro de determinados generales, ¿no? Lo que también hemos comentado. Lo que estamos viendo es una transformación profunda de la estructura del poder en China y de la relación entre los diferentes estamentos y elementos, entre el partido, el ejército y el propio Xi Jinping, que al fin y al cabo es la figura central. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener que hacer los próximos años? Pues observar si estas purgas terminan produciendo ese ejército más disciplinado y leal de la historia, ¿no? Que Xi Jinping quiere, o por el contrario, pues acaban generando, bueno, una fuerza armada más cautelosa, más temerosa y, bueno, menos capaz, ¿no? De proporcionar ese liderazgo, la información y el criterio que, bueno, se necesita para afrontar los desafíos estratégicos del siglo XXI que tanto Xi Jinping añora por conseguir, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está la clave, Dani. No sé si tienes alguna otra idea más para cerrar. Nada, simplemente recordad a todos los que nos estáis escuchando que si os gusta este podcast, apoyarnos, seguirnos. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en iVoox, en Apple Podcast. Comentadnos sugerencias de temas, haced debates sobre este asunto. Es uno de los motivos por los que hacemos este podcast, para generar debates sobre estas cuestiones. Eh, Recomendarlos a vuestros amigos, cualquier cosa, sabéis que nos ayuda mucho. Así que ya estamos muy agradecidos por el apoyo que siempre nos brindáis. Además, el podcast está creciendo mucho últimamente y la verdad que eh, estamos muy contentos con en general la audiencia que tenemos y el apoyo que nos brindáis. Así que vamos a intentar seguir creciendo para vosotros. Y nada, como siempre, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta Muchas otra. gracias a todos. Nos vemos. Chao, chao. Chao.